cumplió un mes desde el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 muertos y decenas de heridos. Y este martes la Fiscalía General de la República dio a conocer los avances de la investigación. Se dijo que el accidente ocurrió porque el tren iba a exceso de velocidad. Quieren culpar al conductor y no por el estado de la infraestructura ferroviaria. Además, se informó que ya se determinó ejercer acción penal contra los presuntos responsables. Mientras tanto, hay versiones de todo tipo sobre las deficiencias, la corrupción en la construcción y la operación del tren interoceánico. Mire usted, yo no dudo que el conductor del tren haya ido. Se dice que a 15 kilómetros más de lo que estaba permitido en esa zona. No parece 15 kilómetros que fuera tan determinante, pero bueno, lo cierto es que más allá de que el conductor del tren que ya está detenido fuera a 15 kilómetros más, se dice que tenía que ir a 50 kilómetros, iba a 65. Hay denuncias de la Auditoría Superior de la Federación que datan de muchos meses atrás, que ya hablaban de problemas en la construcción del tren. Pero hay mucho más. Existen denuncias sobre que los trenes no eran los adecuados. Son trenes viejos que fueron comprados por Rafael Moreno Valle para una obra urbana que se iba a hacer en Puebla y que nunca se realizó. Quedaron ahí abandonados, los reacondicionaron y los mandaron para un tren con una geografía absolutamente diferente. Los rieles tampoco se renovaron en muchos tramos. Hay denuncias por corrupción en la compra de balastro que involucran al empresario Amílcar Olán y a los hijos del expresidente López Obrador. El supervisor de la obra era Gonzalo López Beltrán, el hijo del expresidente, que por supuesto no ha sido siquiera llamado a declarar. Las anomalías se suman. El tren no funciona, los miles de millones gastados, 65.000 millones de pesos es lo que costó el interoceánico, se suman y de ninguna forma se explican. La tragedia es el símbolo de la ineficiencia y de la corrupción. Jorge, pero además de todo hay un tema. Si hubieran hecho los trenes hoy en día, de alguna manera están regulados. Si hubieran comprado unos trenes modernos, si hubieran invertido en esta infraestructura, esa misma infraestructura, esa misma tecnología, de alguna manera regula la velocidad. No tendría por qué, si fuera un tren moderno con tecnología, tener que la velocidad solamente estuviera regulada por el conductor, sino que existen ciertos sensores que una vez que van más rápido de lo que tienen que ir en ciertas zonas, suenan las alarmas y se disminuye la velocidad. Ni eso pudieron hacer, contratar tecnología de punta para un proyecto que ha costado millones y millones de pesos. A un mes del accidente del tren interoceánico en Oaxaca, estas palabras siguen resonando en el alma de los familiares que perdieron a 14 de sus seres queridos. Su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro. Es Pedro Salazar Beltrán, amigo de Gonzalo Bobby López Beltrán. Era uno de los proveedores de balasto utilizado para el tren. El hijo de López Obrador fue supervisor del interoceánico. Investigaciones periodísticas y de organismos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron que Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos de López Obrador, incidieron a favor de sus amigos, entre ellos Jorge Amílcar Olán, quien obtuvo contratos para surtir de medicamentos y balasto. Fue en marzo de 2024 cuando se difundió el audio de una conversación entre el empresario y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del exmandatario federal, donde hablan sobre la necesidad de sobornar a un laboratorio para que autorice las pruebas del balasto de Tren Maya. Pese a que López Obrador salió en defensa de sus hijos y negó que hubiera conflicto de interés, el 6 de julio de este año reconoció que otorgó a su hijo Gonzalo un cargo honorífico para supervisar las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Aseguró que Bobby estuvo atento al avance del proyecto, sobre todo en lo que respecta al tema de infraestructura. Este martes, la Fiscalía General de la República dio a conocer avances relacionados con las investigaciones del accidente que dejó 14 personas muertas y decenas de heridos. La fiscal Ernestina Godoy atribuyó el percance al exceso de velocidad y no al estado de la infraestructura ferroviaria.
En un mensaje a medios informó que la Fiscalía ejerció la acción penal ante un juez federal para que se vincule a proceso al o los presuntos responsables del siniestro por homicidio y lesiones culposas. De acuerdo con lo detallado, en el tramo donde ocurrió el accidente, el tren viajaba más rápido de lo permitido. La velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora, de acuerdo con los registros de la Caja Negra. No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, según lo establecido en la normatividad correspondiente. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico. Desde 2019, la Auditoría Superior de la Federación reveló problemas estructurales y financieros en la construcción del tren interoceánico, destacando la sustitución de rieles por otros menos resistentes, lo que comprometía la seguridad. También se identificaron pagos por productos o servicios no realizados, además de facturas por maquinaria especializada que no se utilizó. La auditoría también reportó mala planeación y supervisión en la ejecución de la obra, lo que generaba preocupación sobre la integridad estructural del tren. El PAN también presentó una denuncia para que Bobby López Beltrán comparezca por la supervisión de la obra y por el contrato de balasto que se otorgó a su amigo Amílcar Olán. Además, urgió al gobierno federal a que presente los dictámenes sobre el funcionamiento de este sistema de transporte. Debe de haber un dictamen técnico, una certificación internacional que nos diga que las vías, que el material, que las locomotoras, todo funciona correctamente. Segundo, dar con los responsables. Y tercero, garantizar a las familias la correcta reparación del daño. Lo cierto es que las anomalías y denuncias vaticinaron que la infraestructura del tren no era la correcta, que los miles de millones gastados en el proyecto no justificaban su operación y que gracias a la corrupción era prevenible una tragedia como la del 28 de diciembre que dejó 14 muertos. Y lo peor es que el riesgo sigue sobre rieles. Bueno, ahí está, la Fiscalía revisa la Caja Negra y yo no dudo, seguramente el conductor del tren quizás iba 15 kilómetros más a mayor velocidad de lo que tenía permitido en ese tramo, pero como decía Viviana hace un minuto, si los trenes fueran nuevos, si el sistema fuera nuevo, si se hubiera construido un interoceánico como estaba en el papel desde hace muchos años, desde antes de que asumiera López Obrador. Los trenes nuevos tienen controles de velocidad, se controlan automáticamente, no lo controla el conductor. Pero más allá de eso, todo lo demás que ocurre, desde las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación hasta este audio que mantuvieron Amílcar Olán y Pedro Salazar, debería ser investigado. No sé si tenemos el audio, ¿lo podemos poner el audio nuevamente? No lo tenemos, pero no dejémoslo, pero usted lo acaba de escuchar y yo se lo repito. Ahí uno le dice al otro que bueno, que hay que dar un dinero para el balastro, para que pase el control, y cuando el tren se descarrile ya será otro pedo. Eso es lo que dicen estos personajes. Las peleas con otros contratistas, las transferencias de dinero a Europa, 3.000 millones, se dice que transfirió Amílcar Olán, son lo que determina lo que tendría que investigar la Fiscalía General de la República. La tendría que haber investigado con Alejandro Gertz Manero, pero sabemos que ni lo tocó ese tema. Solamente esa grabación ameritaría una investigación. Solamente esa grabación ameritaría que Gonzalo López Beltrán, que era el encargado de la supervisión del tren, según su padre, tendría que ser citado a declarar. Ahora el único detenido es el conductor del tren y ahí morirá el tema. Es que como siempre, Jorge, siempre cae el más débil en toda esta situación. Vemos a Amílcar Olán, ya vive en Europa, en este paraíso fiscal, donde tiene millones y millones de dólares o de euros invertidos.
nadie le dice nada, nadie lo investiga. Pedro Salazar, el otro hombre con el que platicaba Amílcar Lorando, decía, ya, si se descarrila el tren ya será otra bronca, es primo hermano de Andrés, de Bobby y de José Ramón López Beltrán. Y bueno, tampoco ha sido ni a declarar, ni se le ha preguntado, ni se le ha exigido ningún tipo, por lo menos, de decir qué te pasó, por qué metieron este tipo de material tan de cuarta y por qué pusieron unos trenes que ni siquiera eran unos trenes para un proyecto tan importante como este. Los trenes que se compraron, como decía Jorge, estaban ya en el gobierno de Puebla, se iba a hacer un tren de ciudad que había puesto Rafael Moreno Valle, quedaron arrumbados porque, bueno, no le dio tiempo a Rafael Moreno Valle de hacer este tren de ciudad, y entonces dijeron, bueno, se les ocurrió, dijeron, ay, ¿para qué gastamos en trenes de alta tecnología que tengan sensores de velocidad y más si tenemos estas porquerías ahí y los podemos usar y los podemos reciclar y nos quedamos con la lana? Bueno, así fue y vimos. Hay 14 vidas perdidas, decenas de heridos y no hay responsables más que el conductor que iba a 15 kilómetros más de velocidad de lo permitido.